La siguiente reseña fue a petición por Dixie Fuentes, quien mediante la membresía Eres mi dueño la financió. Si tú deseas una reseña en particular, puedes pedirla mediante la misma modalidad o un super gracias con la cantidad equivalente. Aunque hemos terminado el mes del terror en el canal, las reseñas no pararán de llegar, comenzando en esta ocasión con cine francés y con una de las creaciones más importantes de ese país a mediados de los 90s. Una época truculenta, aunque parece que no es que la cosa haya cambiado mucho 30 años después. Del director Mathieu Kassovitz, estrenada en 1995, La Haine, que se traduce literalmente como El odio, nos habla de una sociedad en su peor momento, utilizando para esto a 3 jóvenes de la época, un judío, un árabe y un negro, básicamente South Park. Así que, ¿de qué va esta película y por qué está tan bien valorada? Bueno, estamos aquí para averiguarlo, así que vayamos a darle. Advertencia, la siguiente reseña contiene spoilers. Uy, sí, un beso francés en el escrata. El título de la película aparece de golpe mientras vemos escenas de una protesta de ciudadanos contra oficiales de policía. De fondo, la voz de uno de los protagonistas nos relata una historia donde una persona, mientras cae de un piso 50, se repite a sí mismo que todo está bien, pero que la caída no es tanto lo que importa, sino más bien el aterrizaje. No sé si Homero pueda estar de acuerdo. Pero, ¿por qué sucedió esto? Porque un chico, Abdel Ichaja, fue golpeado brutalmente en un interrogatorio policial, por lo que ahora este está hospitalizado y gravemente herido. Así, a las 10:38 de la mañana conocemos al primer protagonista, Said, el árabe. Este va a la casa de su amigo Vince, el judío, que, al ser despertado con un beso, no homo supongo, dice lo siguiente. Tras desayunar, los dos se reúnen con Hubert, el cual está en un gimnasio que fue quemado durante las protestas de la madrugada, lo que es especialmente trágico pues este recientemente lo había adquirido. Los tres hablan precisamente de esto, siendo que Vince participó activamente mientras que los otros dos no. Estando en una azotea se plantea que la noche anterior un oficial perdió su arma en medio del caos, lo que será importante, pero llega la policía y los tres se van del edificio ya que los corren. Es curioso ver el contraste entre Vince y Hubert, ya que el primero está comprometido en ser cada vez más extremista, hasta está dispuesto a pasar tiempo en la cárcel, mientras que el otro dejó de cometer delitos. Cuando son corridos, molestan a un oficial en especial, sobre todo Vince. No olviden el rostro de esta persona. Así pasamos a las 12:43 del día, donde el trío visita a otro amigo, Darty, el cual terminó afectado por las protestas al algunos quemar su auto. Así que no puede pagarle un dinero que le debía a Said, mandándolo con un tal Asterix. Así, dan las 2:12 y aquí Vince se revela como la persona que consiguió el arma perdida, planteando que si Abdel muere, este buscará equilibrar la balanza deshaciéndose de un oficial. Parece que tenemos a un chico rudo. A las 3:47 van al hospital para visitar a Abdel, pero oficiales no les permiten la entrada, provocando un alboroto y consiguiendo que arresten a Said, teniendo que ir por él a la central que está hecha mierda por las protestas. Ahí, uno de los oficiales de la azotea, que parece que lo conoce a él y a su hermano, consigue sacarlo de prisión, pero Vince no lo soporta en lo más mínimo por ser un policía. Al saber que este lleva el arma consigo, Hubert se separa del par para volver a casa, donde claramente hay problemas económicos y su hermano mayor está en la cárcel, queriendo irse del barrio lo antes posible. Volviendo con Vince, este ve a la vaca de sus sueños, aunque Said no la ve. Bueno, no es el relato menos creíble de cosas que uno ve en la calle. Fue peor lo que un tipo vio en el mercado de los guaracheros. Y de repente pues vi que era un pito bien parado, con unas bolotas. Estaba gritando, chúpenme. A eso de las 5, tras un corte fallido de cabello, se reúnen en un punto popular para bailar y comprar sustancias, pero todos huyen cuando comienza a llegar la policía, que es atraída por el hermano de Abdel, que comienza a disparar con una escopeta a agentes por lo que le hicieron. La situación escala y los persiguen a todos, teniendo Vince allí mismo un momento de indecisión al apuntarle a un policía con el arma, apareciendo Hubert para taclearlo y escapar. Lo que toca ahora pese a encontrarse con Asterix yendo a la capital, pero antes pasando un baño donde tenemos una escena curiosa. Aquí aparece un viejo que les cuenta que cuando era más joven estuvo en un campo de trabajo en Siberia, junto a un amigo suyo llamado Grunwalski, el cual era bastante pudoroso y no cagaba con sus compañeros mientras el tren se detenía por unos minutos de camino al campo, porque tampoco podían hacerlo en los vagones porque el viaje era largo y ni modo de apestar el lugar.
Entonces, un día, el amigo se fue más lejos, comenzando a arrancar el tren, y aunque todos consiguieron subir, Grunwaldzki no lo lograba y cuando estaba por tomar la mano de su amigo, el pantalón se le caía. Grunwaldzki y mort de froid. ¿Por qué esta historia es importante de oír? Bueno, porque es una prefiguración y explicación de la lógica de este contexto social actual. Eso, o el viejo se escapó del manicomio al que pertenece. Seid se cuestiona del porqué de esta historia, mientras que los otros dos no le dan tanta importancia. Tras unos cuantos problemas, llamando la atención de una mujer que llama a la policía, logran encontrar a Asterix, el cual no es más que un adicto loco que, tras jugar a la ruleta rusa con ellos, utilizando el arma de Vince, los corre del departamento de lujo que está cuidando, y tampoco le da su dinero a Seid. Pero los problemas no paran cuando, al salir, se topan con los policías, siendo Vince el único que logra escapar. Ya lo vi, jefe. Esto hace que él tenga que matar el tiempo en París, yendo al cine, a peleas de box o ser testigo de actos violentos, mientras que los otros dos son tratados como criminales, siendo torturados como acto de diversión, luego porque la gente protesta. Así, dan las 12:33 de la noche, por lo que no alcanzan a tomar el último tren de regreso a su barrio, reencontrándose con Vince en la estación. Entonces toca pasar la noche aquí hasta que amanezca, yendo a una exposición de arte moderno, del cual son echados por molestar a algunas chicas, y después de ponerse violentos sin razón aparente. Como no tienen dinero, buscan robar un auto para volver a casa, apareciendo un ebrio random que los ayuda desde afuera. Pero como ninguno sabe conducir, toca huir porque viene la policía, salvándolos el ebrio al hacer todo un espectáculo. Suben a lo alto de un edificio ahora, molestando a los skinheads, y Hubert retoma el relato del inicio de la historia con el hombre que cae del piso 50. Tu vois, c'est comme nous à la Tessie. Jusqu'ici, tout va bien. Mais ce qui compte, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Igualmente Seid intenta apagar la luz de la Torre Eiffel sin éxito, pero cuando no estaban viendo, esta en efecto se apaga como un mal presagio. Y por supuesto que sucede, ya que mientras ven las noticias, se revela que Abdel finalmente murió tras estar en coma por la golpiza. Así, a las 4:27 de la mañana, Vince se separa de los dos con la idea de cumplir lo de equilibrar la balanza, pero claramente no lo consigue. Los dos se hartan de él y sus delirios, separándose, pero encontrándose con los skinheads de hace rato que los comienzan a golpear, apareciendo Vince y su arma para detenerlos, llevándose a uno de estos a un lugar solitario. Ahí, Hubert lo incita para dispararle para probarlo, y una vez más, no lo logra, dejando escapar al rapado. Así, los tres finalmente toman el tren de regreso a casa, dando las 6 de la mañana. Vince entiende que no puede quitarle la vida a alguien así como así y que el arma lo hace volverse imprudente, así que se la da a Hubert en una especie de redención. Junto a Seid se marcha al tener que ir por caminos diferentes, pero no terminamos aquí. Aparece un vehículo de policía, surgiendo de él uno de los oficiales que los chicos no tomaron en serio el día anterior en la azotea, comenzando a acosar a los chicos a modo de venganza. Hubert toma el arma y se dirige hacia ellos, pero la estupidez es más rápida y el policía le dispara por accidente a Vince en la cabeza. Hubert entonces le apunta, el otro responde y oímos la voz del moreno utilizando la historia del piso 50, solo que esta vez es la sociedad la que cae, repitiéndose que todo está bien. Cerramos con un acercamiento al rostro asustado de Seid, que cierra los ojos como solía hacerlo Hubert cuando veía algo violento o que lo alteraba, y escuchamos un disparo pasando hacia los créditos. Vaya, esto se sintió muy mueble o algo. ¡Muy bien! ¡Vámonos a la ch... ¡Tengo miedo de morir! Al final, La Haine, el Jaime, es una gran película. Utiliza recursos como la comedia y el absurdo como parte del contexto de los protagonistas para ejercer una narrativa que implementa en la violencia y el odio para convertirlo en algo sumamente trágico al final, donde la sociedad de Francia, en ese momento, al igual que los protagonistas, cae sin poder evitarlo y el aterrizaje de ambos no parece ser algo positivo. La sociedad se perdió en el odio, en la represión y los protagonistas, así como sus cercanos, los cuales se han perdido en este resentimiento en un sistema que solo parece alimentarlo, sin que ellos como individuos, no como la masa, puedan evitarlo, siendo víctimas incluso cuando estos intentaban no formar parte de este contexto al final. Ya el inicio de la obra es bastante claro en torno a la situación actual de los barrios desfavorecidos de Francia. La historia es directa. Oficiales torturan a un joven llevándolo a estar grave en el hospital, lo que desata una ola de indignación entre los pobladores. El círculo de violencia es esto, uno que se alimenta con más violencia. Los tres protagonistas son el reflejo de tres posturas de la sociedad.
el que ignora su contexto con sus propias cuestiones, lo que hace Sayid, el que busca un cambio pero sin darse cuenta de que es poco lo que puede hacer como lo hace Vince, y finalmente Hubert, que racionaliza la situación y busca, en su discurso al menos, irse de este lugar tan pronto como sea posible antes de ser todavía más absorbido por este mundo. Pero al final los tres son un poco la representación de la frase de que todo está bien. Todo lo está porque no le prestan atención, porque buscarán un cambio y o creen ciegamente en sus ideales, o bien porque no estarán aquí para siempre. Para la evolución de estos tres personajes tenemos una serie de eventos y situaciones a su alrededor que hará que dichos vayan cambiando, progresivamente o repentinamente, en el caso de Sayid que, como dije, está lo suyo, llegando su ignorancia y desinterés a tal extremo que lo vemos contando chistes en medio de una ciudad destrozada, aunque sabemos que no lo podrá hacer por siempre. Por otra parte tenemos a Vince, quien está del lado extremista, el que desea hacer un cambio en la sociedad, pero dejándose llevar por el odio, siendo el objeto que lo hace evolucionar el arma que se encuentra, la que lo incita a tener pensamientos vengativos en caso de que Abdel muera, pero sin entender que no todos los policías son responsables de lo que le pasó a su compañero y que esto, en realidad, no resuelve mucho que digamos. Y por otro lado tenemos a Hubert, el racional, el que desea liberarse de este contexto pero que, pese a no buscar ya involucrarse, no por nada dejó de delinquir, su realidad no deja de arrastrarlo. Desde el hecho de que incendian el gimnasio que había adquirido antes de las protestas, hasta que sus amistades sí están relacionadas en estos movimientos. Por lo que, aunque es el más tranquilo y centrado de los tres, el sentimiento de odio es algo de lo que no puede escapar y de lo que se va contagiando. Así que, aunque en un inicio no parece que los tres hagan gran cosa, lo cual, por cierto, hace más verosímil este relato, al ser la vida cotidiana de tres chicos, en realidad lo que vemos son cambios más o menos sutiles que hacen que la parte final sea orgánica, así como impactante. Entonces, el trío emprende un viaje a la capital francesa con el motivo de que Sayid recupera una cantidad de dinero, siendo este segmento el que presenta los cambios más grandes para los tres y muestra, de clara forma, la visión pesimista de la sociedad. París, zona comúnmente vista como una ciudad romántica, luminosa y pacífica, recibe a estos tres chicos con la brutalidad policíaca, en donde Sayid ya no puede ignorar del todo lo podrido del sistema en el que está, donde son tratados como criminales y golpeados de una forma probablemente muy similar a la que mató a Abdel, mientras que Vince, al conseguir escapar, ve de primera mano lo normalizada que la violencia está y lo impactante que es utilizar un arma de fuego. Esto cuando ve a un amigo suyo disparar al guardia de una discoteca. Por eso, cuando los tres se reúnen y Sayid intenta apagar la Torre Eiffel como si estuviese en una película, esta solo lo hace cuando ellos no lo ven, siendo una escena bastante reveladora. París, Francia, como tal, es una ilusión. La luz que emana dicho monumento no es para las personas de las periferias, sino más bien para alimentar un mito que ya no se sostiene. Por eso, la luz se va, como una despedida de esta idealización que los chicos no ven, pero nosotros, el público sí. Encima, esto es, como mencioné en la sección del resumen, un presagio. El final de la obra es impactante no solo por lo evidente de la crudeza de sus imágenes, sino porque, en realidad, muestra la visión más pesimista posible de cómo estos tres personajes son tan vulnerables en su entorno, incapaces de cambiarlo al ser un absurdo de odio y violencia, por lo tanto, nada racional se puede hacer. Lo cual ya había sido inferido en la anécdota del viejo en el baño, donde no importan tanto los elementos de la misma, sino más bien la lógica de esta narración. El compañero del viejo serbio murió por una serie de situaciones al azar y unos ideales imposibles de mantener por el contexto en el que estaba. Su pudor a no ser visto desnudo impidió que subiese al tren que no iba a esperar ni tener compasión por que terminó muriendo de frío. ¿Por qué esto importa para los protagonistas? Porque ellos, sin importar qué reflexiones hayan sacado, qué ideales todavía mantengan o hayan renovado, están a la intemperie de esperar que un tren, en este caso la sociedad podrida en la que están, no los abandone, y por lo tanto no mueran por esta absurdez violenta, lo que termina sucediendo. Vince logra reconocer que no es capaz de descender tanto para igualar la balanza y entiende que este no es el camino a seguir. Pero esto no le salva la vida de un policía que busca asustarlo en lo que es un acto tan estúpido como apuntarle con un arma cargada. Así como era un acto estúpido subirse los pantalones en vez de subirse al tren. Hubert no puede mantener ya su lado racional y es absorbido por la violencia de la que tanto buscaba escapar, por lo que no importa si él disparó o fue disparado, el ciclo de agresión se mantiene. Si este dispara, va a prisión, igual que su hermano. Si este es disparado, se viene una protesta, igual o peor que la que sucedió con Abdel. Mientras que Sayid no puede ignorar más su contexto decadente, por más que cierre los ojos a ello. Este es impotente ante lo que está pasando.
El final es un cierre profundamente pesimista que no ofrece soluciones ni redenciones, solo oscuridad, propio de un contexto tan sombrío donde la caída de la narración inicial es lo que vemos en toda la película, y el aterrizaje es uno fatalista. Ah sí, la vaca que ve Vince. Es quizá uno de los momentos más desconcertantes de la película, aunque en línea con el absurdo que se abraza durante su duración. Aquí, aunque las interpretaciones pueden variar, hay que mencionar que vaca es una forma despectiva en Francia para referirse a un policía, el equivalente a decirles puercos en México. Esta visión parece ser una representación de su fantasía de matar a una vaca, un policía, idea que solo este es capaz de ver, pues sus amigos no se lo toman en serio con esto. Un deseo de venganza latente encarnado en un animal de ganado que se suele sacrificar frecuentemente. Una fantasía para mantener unos ideales extremistas que él mismo no es capaz de sostener al final, al entender que este no es necesariamente el camino. Entonces, La Haine es una obra grandiosa que sabe cómo contar su perspectiva pesimista del París de la época y su juventud en las periferias, desfavorecida y propensa al odio irracional por condiciones de desigualdad, así como de abuso. Pese a que en una primera impresión su narrativa y el grueso de la misma parecen estar camuflajeados en la cotidianidad de los tres protagonistas, se vale de varios recursos para mantener al espectador atento, tales como confrontaciones de tanto en tanto, el arrojar elementos de importancia para los tres y por supuesto, el formato episódico representado por horas del día que sirve para generar expectativa en torno a la que será la hora más importante en la película, que curiosamente termina siendo la última, donde asesinan a Vince. Las actuaciones están muy bien logradas, así como el uso del blanco y negro que refuerza el contexto decadente en el que estamos. Una cinta genuinamente cruda, pesimista e impactante. Y es así como le damos inicio a las reseñas de noviembre, siendo que todas fueron pedidas por los fans mediante la modalidad de Eres mi dueño de las membresías. Así que el siguiente viernes nos veremos con la reseña de una película inesperada, del año 2001 y de los directores Peter Farrelly y Bobby Farrelly. Shallow Hal será nuestra cita la siguiente semana. Sin más, yo me despido. Soy Dief Juan y nos vemos en el próximo video.